Bueno, pues yo escribí la historia mínima de Rusia en un proceso que tomó más o menos 4 años, desde la primera palabra hasta la publicación, ahora a fines del año 2017. Eh, y escribí este libro porque Rusia importa, como lo digo al principio de la introducción, Rusia es un país que importa, que es importante para el mundo, no solo en en el último siglo, que para algunos estudiosos se le ha llamado el siglo ruso, incluso Hobsbawm lo denominó el siglo corto por la presencia de la Unión Soviética entre 1917 y 1991, sino porque Rusia desde hace varios siglos ya tiene una presencia en el mundo bastante importante, desde la época medieval, lo que hoy es parte de la Rusia europea, Ucrania, que no existía como tal, que no se llamaba así, era un estado enorme, el más grande de Europa, se llamaba el Rus de Kiev, o la Rus de Kiev, no importa el artículo, aunque en ruso Rus es un término femenino, pero era un estado gigantesco que nadie sabía en Europa bien a bien de dónde había salido, cómo se había establecido. Es muy interesante cómo desde ese momento, desde la Rusia medieval, había un sincretismo impresionante, enorme, muy extendido en esas tierras, una pluralidad de etnias, de creencias, de actividades económicas, de actividades sociales. El Rus de Kiev tenía, que empieza más o menos allá por el fines del siglo IX, tenía ya una identidad bastante sincrética en el sentido de que la élite gobernante eran vikingos, eran personajes nórdicos que buscando mejores tierras y mejores aguas llegaron a través de ríos, de lagos congelados, desde las tierras nórdicas, desde Suecia hasta el río Dnieper, hasta el río Dniester, que hoy cruzan Ucrania, parte de Rusia, hasta el río Don, que llega hasta el Mar Negro, buscando mejores tierras, buscando, por supuesto, lugares más cálidos para vivir. Entonces esta élite era completamente, pues, vikinga, nórdica. Su primer gobernante, que no sabemos si sí existió o no, porque no hay indicios, pero las crónicas hablan de Rurik, que es un nombre completamente nórdico, y gobernaban una población de eslavos, que era el grupo social más extendido, que los eslavos venían de algún lado del sur de Europa, nadie sabe bien a bien de dónde. También muchos grupos tártaros, turcomanos, como se les ha llamado, que son estas etnias poco más de tez más oscura, con ojos más rasgados, como ahora hay en Asia Central. Y también los grupos ugrofineses, que eran prácticamente también de ojos rayados, pero casi albinos, que después se fueron moviendo con los movimientos migratorios hacia muchas partes de Europa, Estonia, Finlandia, Hungría. Entonces esta Rusia ya en el siglo IX, que no era Rusia propiamente aún, ya era un estado que tenía las características que tiene en buena medida demográficas, religiosas, la Rusia actual, con muchas etnias distintas, más de 150 grupos distintos en la Federación Rusa hoy en día, muchos más en la Unión Soviética, en el Imperio Ruso, porque pues eran mucho más amplios sus territorios. Entonces, desde ese momento vemos una Rusia que ya existe, que ya es importante, que ya determina muchos procesos en Europa, en el oriente de Europa, y también en Asia, en el Cáucaso, donde convergen Europa y Asia, y después ya mucho más tardíamente hacia Siberia, todo el poblamiento de Siberia, que es mucho más tardío, en los siglos XVII, XVIII.
Es un estado que se va extendiendo, que va ampliando sus fronteras con guerras, con invasiones, invadiendo estados musulmanes, invadiendo estados judíos como a los házaros, invadiendo estados católicos como a Polonia, bajo la égida de la religión ortodoxa, sin que se deje de tener una identidad más eslava que otra cosa, pero bastante plural en ese sentido, como la tiene hasta ahora Rusia. Entonces es un primer elemento por el cual Rusia es importante, por el cual hay que estudiar a Rusia. Es un lugar donde se experimentan muchas situaciones distintas de pueblos muy distintos, donde tiene que ver un puñado de vikingos que caminaron lagos congelados, un puñado de griegos que tenían una colonia en la actual Crimea, que Rusia acaba de reanexarse, un puñado de poblaciones indígenas en las islas aleutianas que están en el Pacífico, en Alaska, hasta donde llegaron en el siglo XIX, los navíos, los colonos rusos en busca de pieles. Todo eso en distintas partes del mundo tiene que ver para la construcción, para la constitución de la Rusia actual y de su desarrollo histórico. Entonces la primera idea que se intenta arrojar en el libro pues es que Rusia importa y desde el principio enumero varias de las aportaciones, no las culturales, pero porque son mucho más conocidas y se habla de ellas a lo largo del libro cronológicamente, pero sí aportaciones como el helicóptero, el primer hombre en el espacio, el corazón artificial, el televisor, el iconoscopio que es antecesor de la televisión, el telégrafo eléctrico. Todo esto lo inventan rusos, personas nacidas en el Imperio Ruso, sino rusos propiamente eslavos, sí, personas nacidas en el Imperio Ruso. Y esto casi no se sabe, pero también en Rusia se legalizó por primera vez el aborto, que es un tema pues, hoy muy importante, que está en el centro de muchas polémicas actuales, allá por 1920. Entonces Rusia tiene la primicia en muchos elementos de la actualidad, de nuestra vida cotidiana. Rusia se le puede encontrar en los globos terráqueos, en las clases de relaciones internacionales, en los almanaques, en los atlas, en las noticias de todos los días. Rusia está ahí, hay una presencia de Rusia en todos lados, quizás no tan fuerte como la hubo a favor y en contra durante la Guerra Fría, pero hay una presencia de Rusia muy importante en nuestra vida cotidiana y a veces no reparamos en ello o no lo sabemos a ciencia cierta. Y este libro busca también pues llenar ese vacío en la literatura en español que se tiene sobre Rusia. Y pues es un libro que se une a la familia de las historias mínimas del Colegio de México. Yo los invito a que lo lean, lo compren, lo saboreen. Espero que guste, que sea útil y que deje más preguntas que respuestas.